clínica de este año. La clase de reumato, obviamente, si hay reumato, ¿quién mejor que Guillermo Berboto? ¿Sí? Reumato y clínica. Reumato y clínica. Ah, espera que tengo que poner. Así que bueno, Guille, bienvenido nuevamente. Gracias por venir, gracias por acompañarnos siempre. Ya no me invito porque ya me conocen todos. Cuando preguntaba el amigo allá si es primera vez, ya soy la vez. ¿Primera vez? No sé. Primera vez no. No, primera vez no. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y para mí siempre es un placer. La fecha de Pergamino está siempre reservada. Así que bueno, cuando hablábamos con Poli, yo digo Poli porque éramos compañeros de la facultad, así que ni el nombre le digo. Pensábamos qué cosas podíamos hablar. Y a mí siempre me gusta tocar temas que sean muy clínicos, porque la reumatología es una especialidad muy clínica. Y cuando viene a hablar un reumatólogo cree que va a venir a hablar de un anticuerpo, y lo que yo menos hablo de los anticuerpos. Le contaba al doctor que ayer di una charla en la facultad, casi no estaba. Una charla en facultad para residentes de primero y segundo año de la carrera de medicina interna, y bueno, nos volvimos locos hablando del caso clínico, discutiendo fotos de manos que hagan presunciones diagnósticas, así que la pasaron muy linda y yo la verdad que me divierto mucho. ¿Residentes de medicina interna? No tengan miedo, levanten la mano, que voy a preguntar igual. No se asusten. Gracias. Y charlábamos y bueno, ¿qué temas podemos utilizar y cambiar un poco de todo lo que venimos hablando? Y en el servicio, yo estoy en el Sanatorio Británico, pues en la parte privada, en la parte pública, tengo a cargo del servicio de reumatología del Hospital Granadero Baigorria. Y allí tenemos médicos en formación, en la residencia de clínica, y los médicos de formación en reumatología. Y tenemos distintas secciones, el servicio lo tengo dividido en distintas clínicas, hacemos nefroreumato, neumoreumato, ese es un tema, el del pulmón y la enfermedad reumática hoy, sumamente clave. Tenemos anatomía patológica del reumato para discutir, ya no usamos tanto la anatomía patológica porque tenemos muchas formas de llegar a los diagnósticos y después de ahí nacen líneas y una de las más importantes que tenemos es las de evaluaciones cardiovasculares. Hemos publicado muchos trabajos al respecto y una de las cosas que nos llamó la atención es qué pasaba con la hiperuricemia. Uno tiene muy claro que el paciente que viene con la bota, viene con el dedo gordo así, una zapatilla, entra en la guardia, pero esa la sabemos todos. Lo que no sabemos todos es qué hacer en algunas situaciones particulares. Y una de ellas es cuando viene, usted le trae el laboratorio, si tiene un colesterol, un LDL de 200, sabe que le tiene que dar tratamiento. Está muy alto, está en riesgo. Tiene una placa carótida, tiene tratamiento. Pero si tiene una hiperuricemia de 8, dice, ¿qué te duele? Ni las muelas. ¿Qué hago? Entonces, yo les puse aquí tratar el número o tratar el paciente. Y si a mí se me ocurriese ponerles, espere que avanzo, ahí. Levante la mano si yo les digo, tengo un paciente con una uricemia de 8 asintomático. ¿Lo tratan? Sí. Sí. Segunda pregunta. ¿Con qué? Alopurinol. Perfecto. Bien, muy bien. Vamos a ver, después de que avancemos con la charla, si vamos a seguir tratando con alopurinol, si lo tenemos que tratar, no lo tenemos que tratar. Y como todo en la medicina, 2 más 2 nunca es 4. Entonces, esto los quiero pasear y entretenerlos un ratito con esto. No tengo ningún conflicto de interés porque el alopurinol es barato, no me va a pagar una charla. Así que no hay problema con esto. El protagonista de esta película es el ácido úrico, esa es la molécula, y aquí yo le puse una bolsa de residuos y una cosa muy ecológica. ¿Es bueno o es malo tener ácido úrico en nuestra sangre? Y la pregunta está porque el ácido úrico puede estar en sangre de dos formas. Una forma soluble, y que cuando el umbral sube, se cristaliza y ya se pone mal. Porque el cristalizado es el que se va a depositar, avanzó solo, yo toqué. Se va a cristalizar, en cambio el que es soluble no. Yo les pongo un ejemplo, si ustedes van a tomar un café, vamos a tomar un café el doctor y yo, él le pone 4 cucharadas de azúcar y yo no le pongo nada. ¿Cómo queda al fondo del pocillo de él y cómo queda el mío? El de él tiene azúcar, el mío no. La cantidad de azúcar no alcanzó a solubilizarse en el volumen del café. Si tienen ácido úrico alto y están por encima de 6 miligramos por decilitro, no se va a solubilizar y se va a precipitar. Se va a cristalizar y ese es el malo de la película. Pero el que está solito dando vuelta, sin cristalizarse,
tiene dos efectos muy importantes: inmunomoduladores y antioxidantes. Entonces, ¿para qué lo tengo que bajar? Y ahí les dejo otra pregunta, que son las que vamos a ir tratando de ver. Como ustedes todos saben el metabolismo de ácido úrico y se van a aburrir, no lo vamos a tocar. No, sí vamos a tocar. Recuerden que el ácido úrico se produce en tres situaciones claves. Recambio celular, todos deben prevenir ustedes en el onco y los síndromes de lisis tumoral cuando hacen en onco tratamientos y hacen esos pacientes sin tratamiento específico. Cuando me invitan a comer y hacemos molleja, chichurines, la cervecita, ¡pum!, carga enorme de alimentos que es rico en purina, es el otro. Pero el más importante probablemente fuente es la síntesis de novo de purinas que se produce en el hígado. No se ve muy bien, pero ahí dice adenosina monofosfato y guanosina monofosfato, el AMP cíclico y el GMP. El AMP, producto de los productos de alta energía, ATP, ADP, AMP, y la guanosina monofosfato, otra cadena energética. ¿Por qué se llama adenosina monofosfato? Porque tiene adenina y el otro porque tiene guanina. ¿Se acuerdan? Las bases púricas y pirimidínicas, la síntesis de proteínas. Las purinas son las que a través de distintos pasos metabólicos llegan a santina y la santina oxidasa los transforma en ácido úrico. El ácido úrico, cuando está en sangre, toma dos caminos. 70% se va a eliminar por riñón y 25% en el intestino. Qué hermosa pregunta, ¿qué pasa en el intestino? Todavía hay muchos interrogantes, pero ustedes van a ver en esto que por ahí va a aparecer plomo. Pero lo más importante de saber del metabolismo del ácido úrico es cómo se elimina. Y la eliminación del ácido úrico lo hace fundamentalmente por el riñón. Si uno considera el túbulo renal y sacamos un poquito de células, imaginamos que esta es la luz del túbulo, acá va el pis, acá va la sangre, la membrana vasolateral, tiene distintos transportadores. No importa que se acuerden del nombre hoy, no importa. Pero estos transportadores se van a encargar de lo siguiente: ácido úrico que se produce, 100% se filtra en el riñón, todo pasa a la orina, 90% se reabsorbe. ¿Por dónde se reabsorbe hasta la sangre? Este transportador que se llama URAT1 y este que está dependiente de glucosa. Y van a ver cómo vamos a ir encadenando en la charla, a ver por qué van a ser importantes, y en drogas que ustedes usan todos los días de su vida, dicen, mira por qué era buena. Lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos. Una vez que se reabsorbe el 90%, vuelve a haber una secreción o reabsorción que se encargan otros transportadores de ácido. Y en el intestino hay uno que se llama ABCG2, acá está la sigla, no importa, es el que va a eliminar, pero se conoce uno solo hasta ahora. ¿Cuántos debe haber que no conocemos? Y a partir de eso, las clasificaciones que se hacen hoy de las uricemias cambiaron de las tradicionales, que eran sobreproducción, baja excreción renal y terapias combinadas. Y hoy se las clasifican por sobrecarga renal, me comí todo y le aumenté el ácido úrico; por sobreproducción, lisis tumoral; por baja excreción renal, no sabemos qué pasa en las disfunciones del intestino, la verdad que no lo sabemos, en las diarreas, en la enfermedad inflamatoria intestinal, en el Crohn, en la colitis ulcerosa, etc. Baja excreción renal, el problema renal es la causa más frecuente de hiperglicemia, pero no porque está enfermo el riñón por insuficiencia renal, por diabetes o por una infección urinaria. Son alteraciones de los transportadores que muchos tienen carga genética. Y ahí les puse otro punto que ahora vamos también a dilucidar. ¿Por qué se cristaliza el ácido úrico? ¿Ustedes vieron alguna vez un perro con gota? ¿Un pajarito con gota? ¿Un caballo con gota? ¿Una vaca con gota? No. ¿Por qué el ser humano sí? Porque el ser humano no puede metabolizar el ácido úrico a la allantoína, que es un metabolismo más soluble, porque no tenemos uricasa, cosa que sí tienen el resto de los animales. ¿Y por qué no tenemos uricasa? Y parece que esto empieza hace mucho tiempo, alrededor de unos 20 millones de años, o quizás un poco menos. Todo esto son distintos periodos de la evolución, y en el Mioceno dice que hace 20 o 30 millones de años atrás, la temperatura que venía bajando con las glaciaciones antárticas, se volvía a fluidificar el líquido, más glaciación, más descenso de temperatura. Esos descensos de temperatura empezaban a generar algunas mutaciones en la uricasa, hasta que hace 20 años atrás la perdimos totalmente. Por lo tanto, nosotros no podemos solubilizar
el ácido úrico que tenemos porque no tenemos uricasa. Bien, ¿y por qué les cuento esto? Porque probablemente esas mutaciones servían como una ventaja de supervivencia porque me permitían tener ácido úrico más alto. Si yo no tenía uricasa, no hacía aldosterona, me lo aumentaba en sangre. ¿Y por qué si hacía frío yo necesitaba ácido úrico alto? Porque el ácido úrico alto es un antioxidante, aumentaba la presión arterial durante periodos de ingesta de sal baja, ayudaba a almacenar grasa a través del metabolismo de la fructosa de las frutas. Y acuérdense esa otra palabra, fructosa es un azúcar que también vamos a hablar. ¿Por qué me viene a hablar de cosas del año? Porque todo está muy encadenado a por qué llegamos hoy, por ejemplo, a usar una glifosina. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir bien. Entonces, la mutación puede haber funcionado como un gen ahorrador de energía en periodos de inanición. Hacía frío, no hacía comida, estaba flaquito, con un poco más de ácido úrico, yo hacía reservas para poder pasar y no morirme de hambre en inanición. El punto es que después la cosa cambiaron. El frío se fue, apareció la comida, los reyes empezaron a comer de más, el ácido úrico ya no se solubilizaba, se cristalizaba, había respuesta inflamatoria y tenía efectos metabólicos. Fíjense que si hoy uno analiza los niveles basales en quien come exclusivamente vegetales, su valor de uricemia puede ser de 2,4, perdón, a 2 a 4, y quien tiene una dieta más occidental, por ahí un poco más rápida y con muchos productos procesados, los valores son muy altos en su basal. ¿Por qué les dije lo de la fructosa? Pero no hagamos marca. ¿Toman bebidas cola? Sí, yo escuché por ahí, ¿cierto? ¿Cuántos? Porque a mí me dijeron, le vamos a dar a la purinola. ¿Cuántos de ustedes le prohíben al paciente hiperuricémico que tome bebidas cola? Que coma ultraprocesados. Cuidado con el pan lactal. Uy, a mí me han dicho que era tomate la semana. Porque todos esos productos tienen jarabe de maíz alto en fructosa. La fructosa es un azúcar, si ustedes comparan la sacarosa, tiene 50% de fructosa y azúcar común. La fructosa es un azúcar de rápida disolución y absorción y tiene metabolismo hepático. Y tiene metabolismo hepático y usa ATP para metabolizar y no aumenta el AMP cíclico. Y yo les dije que aumentaba el AMP cíclico y que aumentaba la uricemia. Entonces, estimula la síntesis de nuevo de purinas. Consumo crónico de productos que tengan fructosa, jarabe de maíz, se llama jarabe de maíz de alta fructosa porque viene de maíz, es del almidón de maíz que se produce. ¿Qué cosa tiene? Es muy adictivo el azúcar. Entonces, cuando tengo una paciente que es ingeniera en alimento y dice, ¿qué me pide a mí, doctor, el dueño de la empresa? Que el producto que yo fabrique no sea bueno, sino que genere adicción. Porque si te genera adicción, o una galletita no te come una, como otra te la paquete. Entonces, en esto, las bebidas cola, hay mucha gente que es adicta a las bebidas cola y que no puede dejar de comer, de cenar, de todo es cola. Aumentan los niveles de uricemia, mayor riesgo de gota, obesidad, resistencia insulínica, hígado graso y todo lo que ustedes conocen desde la medicina interna. Fíjense, si nosotros analizamos las etiquetas, acá hay una de la bebida cola, más conocida, dice azúcar JMAF. Si yo hoy no le hubiese enseñado que era la JMAF, probablemente no le hubiesen prestado atención. Y la concentración es muy alta, tiene 15 gramos. Dice azúcares, porque es dulce, pero ese es el azúcar. Fíjense el pan lactal. Dice azúcares añadidos. Igual casi que el azúcar es total. Prácticamente todo, perdón. El 4,9, 4,5 es de azúcares añadidos. Azúcares añadidos es jarabe de maíz de alta fructosa. El pan lactal. Y después fíjense en todo. Es golosina, bebidas azucaradas, cereales, productos de panadería industrial. Porque le dan mucho sabor, rápida absorción y es muy rico. Entonces eso hace que cuando nosotros decimos, lo vamos a tratar con el doctor, primero tenemos que pensar. Cuando el paciente dice, ¿qué puedo comer, doctor? No puedo comer tomate. Tomate no está acá. No te comas la molleja, no te comas los chinchulines. Sí, comete la ensaladita, pero si vos comes lechuga y una pata de pollo, el ácido úrico va a ser igual si vos lo tomás con gaseosa cola o no estás cuidando otras cosas. Entonces la dieta pasa por otro lado. Ella le dejé un interrogante que alguna vez le va a gustar leer eso de la dieta.
No voy a hablar de hiperuricemia sintomática, porque ustedes conocen que el ataque de gota, la falla renal crónica, la litiasis, el problema está de este otro lado. La hiperuricemia sintomática se define por el nivel en sangre. Aquel paciente que tiene 6,8 miligramos de decilitro sin gota clínica. Está bien, 6,2 el varón, perdón, la mujer, 7 el varón, pero 6,8. La mayoría de los trabajos los van a encontrar ahí, que si un paciente tiene 7, 7,2, 7,5 y no le duele nada, no tiene litiasis renal, no tiene tofo, es asintomático. Recuerden que tener un tofo ya dejó de ser asintomático. Es hiperuricemia con tofas. Mi maestro fue el profesor Battagliotti. En el año 1980, yo entré a la facultad del 81, en el libro de temas de reumatología dice, estudio de Framingham, ya los cursos de Framingham lo han estudiado tantas cosas, demostró que todos los individuos que tenían hiperuricemia asintomática, solo el 20% desarrolló artritis gotosa. Y únicamente la cuarta parte de esto sufrió más de un ataque. 1980. 1995, estos autores son todos de La Plata. La hiperuricemia asintomática tiene poco riesgo articular y no requiere tratamiento. Este colega piensa que esa condición, la gravedad está más en la mente del médico que en el paciente con hiperuricemia. 1980, 1995. La hiperuricemia asintomática aparentemente no había que hacerle mucho. Vamos 2020. Guías que para nosotros son medio Biblia del Colegio Americano y del Colegio Europeo de Reumatología. ¿Qué dicen los americanos si yo les llevo al consultorio con una hiperuricemia de 7? Condicionalmente recomendado en contra, no trate con hipouricemiante al paciente que tiene más de 6,8 si no tiene ninguna otra manifestación clínica. La hiperuricemia asintomática no se trata. Para estas guías. Pero nosotros no tratamos guías, nosotros tratamos pacientes. Entonces vamos a seguir viendo. Entonces hasta ahora el concepto es, cuidado, no lo trate de más. ¿Por qué? Porque si yo trato una hiperuricemia asintomática, debo tratar 24 pacientes, por lo menos por 3 años, para evitar un ataque de gota. ¿Ven lo que digo? 24 pacientes durante 3 años para evitar un ataque de gota. ¿Quién es el de los 24 que yo estoy evitando y estoy sobretratando? No sé si estoy sobretratando, ¿eh? Vamos a ver esto. Cuando tenemos ácido úrico elevado, si se producen todas estas cosas, mire lo que hace la fructosa, hiperuricemia, hipertrigliceridemia, hipertensión, esteatosis, lipogénesis, ácido úrico, hipertrigliceridemia, hipertensión, aumento del contenido de lípido, inhibición de la producción de ácido nítrico, estimulación del sistema renal, angiotensina, endosterona, y si me debe dar hipertensión entonces. ¿Y por qué me dicen que no lo debo tratar? Y probablemente me dicen que no lo debo tratar porque lo están mirando por el ojo cerradura de la articulación. Porque a mí me dicen, no lo trate porque tiene que tratar 24 o 3 años para que no tenga una gota. Pero no me dicen, trátelo para evitarle el infarto, para evitarle la hipertensión, para evitarle... ¿Me van siguiendo, no? Los japoneses, que tienen 1 de cada 5 hombres con hiperuricemia y 1 de cada 20 mujeres, ellos en sus guías ponen que si tiene 9 miligramos por decilitro, cualquiera sea la condición, trátelo. Y si tiene alguna complicación y tiene más de 8, trátelo. Complicación, por ejemplo, es si tuvo tiene un compromiso renal crónico, compromiso renal que sí lo tratan, pero si tiene hipertensión, si tiene falla cardíaca, condicionalmente están en contra recomendando el tratamiento. O sea que ellos solamente te tratan con 9 para que no hagas una litiasis renal, para que hagas una crisis de gota y si tenés algún compromiso renal. Nada más que eso. Japón. Este trabajo a mí me encantó porque es un review de todo lo que le puede pasar al ser humano con ácido úrico. Las flechas azules oscuras son las cosas que son reales, el ácido úrico da gota, que la gota da riesgo cardiovascular, no tenemos duda, que la diabetes tiene más riesgo cardiovascular, que los pacientes con enfermedad renal también, y hay algunas cosas que dejan duda. ¿Por qué tiene una flechita celeste más clarita de enfermedad neurológica? ¿Qué tiene que ver el ácido úrico con el sistema nervioso? Muchísimo. Y ahora lo vamos a decir, ¿viste una gota de cerebro? No, pero vamos a ver qué es. Y así les voy a ir contando algunas cosas rápidas de la práctica diaria. Los factores genéticos. Usted tiene gota, sí. ¿Cómo era su papá? Oh, mi papá igual, mi abuelo igual, mi tío igual, mi hermano igual. Eso es muy frecuente.
que haya carga genética. Pero lo más importante de esto, que hay 28 genes identificados involucrados en la hiperuricemia. Así que no debe ser solo comer la mujer. El problema está en otro lado, porque son mutaciones que se producen, miren en qué, GLUT9, URAT1, en los transportadores renales. Entonces, si yo nací con una mutación del transportador renal, puedo comer lechuga y agua como el loro y voy a tener hiperuricemia. El problema es que si le agrego mucho más con la comida, voy a tener más hiperuricemia. Por lo tanto, no hay mucha data de la hiperuricemia en sí y la genética, porque no tenemos tratamientos génicos, pero probablemente sea algunas cosas de uso. Ahí les marqué neoplasias y ustedes todos me hicieron allá al fondo que sí tratan y previenen el síndrome de lisis tumoral, pero hay otra cosa que yo quiero mostrarles de esto. Que los pacientes que tienen mutaciones genéticas pueden tener ácido úrico más alto que el que solo lo tiene por sobreproducción o por ingreso excesivo. Comparando poblaciones generales sin mutaciones genéticas, fíjense que el aumento del riesgo de cáncer es del 11%. Pero fíjense si tiene una mutación de este relacionada a la glucosa. Le duplica y la mortalidad aumenta muchas veces. Entonces, en algún momento cuando se tenga que estudiar en estos pacientes, porque nosotros me invitan a hablar como reumatólogo, la segunda parte vamos a hablar de un autoinmune, vamos a hablar del lupus. Ahora estamos hablando de una enfermedad que no es inmune. Esto es un proceso autoinflamatorio. Autoinmunidad de aquel lado, autoinflamación de este lado. Esto es un proceso autoinflamatorio. La dieta y el estilo de vida, creo que todos nosotros tenemos la tormenta perfecta. Comemos más, comemos peor y nos movemos menos. Estamos más gordos, tenemos síndrome metabólico, hipertenso, enfermedad renal. Esto directo hace un efecto sobre la hiperuricemia, pero a su vez usamos medicamentos diuréticos, baja dosis de aspirina, que también llevan a la hiperuricemia. Entonces, el estilo de vida, si lo podemos cambiar, eso ya nos va a ayudar y eso es tratar. Fíjense que hasta ahora dijimos, cuidado con los productos de fructosa, cuidado con la obesidad, y ahí ya estamos tratando la hiperuricemia y hasta ahora no pusimos la lopurinol. Enfermedad cardiovascular. Este trabajo, en noviembre del año pasado me tocó hablar de esto que se llama Year in Review, que es lo mejor que pasó en la literatura inglesa del Colegio Americano de Reumatología en el año 2024. Se eligen 10 trabajos. Este trabajo fue elegido de entre los 10 mejores y más interesantes. Y la verdad es que los números a mí me asustan. Yo no lo veo así en la práctica, pero bueno, es un estudio. ¿Cuál es el efecto en el riesgo cardiovascular que tienen los pacientes con el nuevo diagnóstico de gota? O sea, yo no tenía gota, hoy hago una podara o hago una artritis aguda. Los miraron 700 días para atrás en su historia, la exposición es que hoy hizo la gota, lo siguieron los primeros 120 días, 30, 60 y los otros 60, y después lo siguieron por 600 días más. Nunca habían tenido gota, hicieron gota por primera vez, se los voy a resumir en esta gráfica. En los primeros 30 días, miren el riesgo de eventos cardiovasculares, 50% más de infarto de miocardio, de stroke, en los pacientes que hacían el primer episodio de gota. ¿Lo hacen por el hiperuricemia? No, lo hacen porque usan corticoides para sacar la glucosa, una dosis. Porque usan antiinflamatorio, pero es la primera. Usando ibuprofeno y un diclo, no se inicia un infarto por eso. Lo que está haciendo, estos pacientes probablemente vienen con el ácido úrico de hace mucho tiempo y vienen haciendo lesión endotelial. Entonces, la pregunta es, ¿lo trato o no lo trato? Sí. Sigo dejándole la pregunta. Pero fíjense, lo trato o no lo trato, cuando vamos a las guías dice, inicie un fármaco hipouricemiante, está recomendado para los pacientes que tienen un TOFO, o ya sea por globeno, evidencia radiológica, o que tiene fleas gotoso con una frecuencia definida como 2 o más por año. 2 o más por año. Si yo tengo 2 crisis de gota, me lo tratan. Si no, no me lo tratan. Está condicionalmente recomendado en contra iniciar un hipouricemiante en el primer flare, en el primer episodio de gota. Pero eso es porque estamos mirando exclusivamente lo articular.
Es probable que el primer episodio de gota duela tanto que muchos pacientes reacomoden un poco su vida, algunos no reacomodan nunca, y dejen y bajen los niveles de uricemia, dejen de cristalizar y no tengan más episodios. Y no entren en esa lista de 24 que necesitan ser tratados. Por lo tanto, yo no tengo duda si tiene TOFO lo debo tratar, si tiene litiasis renal úrica lo tengo que tratar, y si tuvo 2 o más episodios lo tengo que tratar. Lo otro queda en un gris y a veces entra en el arte de la medicina de cada uno de los que nosotros encontramos. Olvídense de lo articular. Hiperuricemia e hipertensión arterial. Hay un montón de trabajos. ¿Qué pasa con el riesgo? Bueno, ese riesgo cardiovascular y renal. Acá en este apartado solo mira la hipertensión arterial. Y los pacientes hiperuricémicos tienen entre 20, 30, 50, 80% más riesgo de tener hipertensión arterial. No tienen gota, pero pueden tener hipertensión arterial. Y esto es lo que más me preocupa. Esto ya tiene unos años. Esto fíjense que hace 20 años atrás. En una escuela, chicos de 13 años, miren el peso. Controles, hipertensos primarios, hipertensos secundarios e hipertensos de guardapolvo blanco. Agarraron las escuelas, fueron a todos los chiquitos y miren la presión. Miren el peso. Los controles, 57 kilos. Los hipertensos primarios, 86 kilos. Los hipertensos secundarios, que tenían estenosis y la arteria renal, yo no sé cualquier cosa, 53 kilos. Los de guardapolvo blanco, 61. Pero los hipertensos primarios, 86. La uricemia, 6,7. El resto 3, 4, 3. Entonces los hipertensos primarios, obesos, son hiperuricémicos. Chicos, 12, 13 años. Entonces, ¿qué hicieron? A esos chicos le dieron alopurinol. La uricemia en el placebo, bueno, obviamente a los que tenían 6,3. Los que recibieron alopurinol, 4 puntos. Perfecto. Les fue excelente. La presión arterial bajó 10 milímetros de mercurio la sistólica y 10 la diastólica. ¿No hubiese sido mejor que le bajen el peso? 99 y 98 en vez de darle alopurinol, porque cuando ustedes bajan el peso están sacando todo aquel proceso inflamatorio subclínico que produce el tejido adiposo a través de las distintas adipoquinas. La flecha grandota la puse a nivel renal. Hermoso trabajo que dice el Febuxostat, salgamos del alopurinol, sirve para que los pacientes que tienen falla renal en estadio 3, los crónicos, clínicos de 30, 50 mililitros minuto, a ver que no me vayan a seguir progresando y en el momento los tenga en diálisis. Entonces yo le voy a bajar el ácido úrico, le voy a dar Febuxostat a ver si puedo solucionar el problema y que no me vayan a diálisis. Placebo, Febuxostat. Enorme descenso del valor de uricemia. Próximo gráfico. Función renal. Cero. No cambia. Tratarlo o no tratarlo, o sea, solo bajar el ácido úrico, parece ser cosmético. Porque el problema debe estar en otro lado. Debe venir más complejo. Los italianos son esta es la Sociedad Italiana de Prevención Cardiovascular, muy estricto en el control. Debe ser lo que más come, porque yo soy italiano. Italiano, origen italiano, me gusta comer un montón. No sé cómo deben hacer para hacer lo que ellos quieren. Fíjense que plantean gota hiperuricemia como factor de riesgo cardiovascular modificable, pero entre signos de pregunta. No es una afirmación. Y ellos ponen que los pacientes tienen mayores infartos, falla cardíaca fatal y stroke cuando el valor supera el 5,7, el 5,6, el 4,8. O sea que tener 5 ya parece no ser tan bueno y que está alterando la estructura vascular y produce daño. Hicieron un trabajo de nuevo. Hicieron un índice más estricto, medir el úrico y la creatinina, y hacer un ratio, hacer una tasa. E hicieron distintos percentilos de corte y encontraron que cuando tenés 5 de uricemia, 5,4 en esta tasa, vos ahí empezás a tener el riesgo cardiovascular. No pasaría nada cuando tenés 3,7, 4,5 y después ya no cambia demasiado, que tengas 5, 5,6. Ellos ponen 5 como el límite. Muy estrictos. Bueno, entonces vamos a llevarlo a 5. Los trabajos que hicieron es ver, los llevamos a 5 a través del uso de alopurinol o de Febuxostat, ya que en el riñón parece que no previene, vamos a ver qué pasa con el corazón. Alopurinol es su tratamiento usual, esto es Reino Unido, estudio cardiológico, para ver qué pasa con la enfermedad cardíaca isquémica. Les dieron alopurinol y le hicieron un cuidado habitual.
infarto, riesgo cardiovascular, todas las causas de mortalidad, revascularización coronaria, todo lo que ustedes conocen. ¿Diferencia? Cero. ¿Diferencia? Cero. Bajar cosméticamente el ácido úrico no me está solucionando. Hay algo que está fallando. Falla cardíaca. Alopurinol placebo. Con alopurinol, perfecto. Cosméticamente bajó la glicemia. La falla cardíaca empeoró igual, sin cambio, igual, mejoró igual. Mortalidad por falla cardíaca, por hospitalización, igual. Total, con alopurinol la hiperglicemia no mejoró los pronósticos de estas patologías. Además, empezamos a tener controversias. Si le vamos a dar alopurinol, empieza riesgo de los hipoglicemiantes, riesgo cardiovascular del febuxostat, riesgo cardiovascular cuando hay combinaciones. Cuidado que los que son delgados y ancianos aumenta la mortalidad si hay malnutrición en los pacientes que reciben hipoglicemia. Pero que lo hago solo una cosmética lo voy a matar. 1 de cada 1000 pacientes muere por síndrome de hipersensibilidad al alopurinol. Steven Johnson, lesiones cutáneas. Gravísimo. El riesgo es 100 veces mayor en los que son portadores de este alelo. ¿Quiénes son portadores de este alelo? Las comunidades taiwanesas, chinas, eso tenemos. Barrios chinos por todos lados, super chinos tenemos. Así que el chinito con gota, cuidado, porque puede decir alopurinol, para el febuxostat. Porque si tiene talelo que no se lo podemos ver, guarda que si te viene todo empollado y con la boca así, chao. Síndrome de hipersensibilidad al alopurinol. 11 veces mayor el riesgo de hospitalización en pacientes con enfermedad renal crónica y cardiovascular que reciben 100 miligramos de alopurinol. ¿Con qué dosis empieza el alopurinol? Entonces, ¿qué está tomando? 300. Yo le enseño esto a mis residentes. Go low, go slow. Despacito y por abajo. Empezar con 50. No pasa nada que tenga una gota mañana, no te va a morir. Pero si vos empezás con 300 y hacer un síndrome de hipersensibilidad, te puede matar. Si vos haces 50, eso tuvimos una experiencia que por suerte salimos muy bien. Una de nuestra consulta, viene una paciente que dice, doctor, yo fui a hacer un control, señora, 90 años, impecable, fui a hacer un control y me dice, encontró ácido úrico alto, 6,9, 300 de alopurinol. Dice, pero a las 3 semanas, porque no es inmediato, a las 3 semanas yo como me picaba toda la piel y me empezaron a salir unas ronchas. Y en la boca yo tenía una llaguita. Dice, yo dije, esto debe ser remedio y lo suspendí. Además, 90 experiencia e inteligencia tenía toda la señora. Y ahora el doctor piensa también, como yo, que me hizo mal, y me da dice, a ver, ahora lo tengo que tomar, febuxostat. 90 años, 6,9 de alopurinol con todo lo que yo les acabo de contar. Entonces, estaba todo preparado para matarla y no se pudo. Somos resistentes. Entonces, esas cosas hay que tener cuidado porque ese paciente no debe volver jamás a exponerse al alopurinol. No lo estoy asustando, le estoy diciendo que sea una indicación precisa y tómense el tiempo, empiecen con 100. Empiecen con 100. Y si tuvo una gota muy cercana, empiecen con 100 días por medio. Eso no está en el libro. Experiencia. Y que no sirve de mucho, pero tengo 30 años haciendo lo mismo. De a poquito. Dentro de 15 días te pongo 100 todos los días. A las 8 semanas o 6 semanas te controla la uricemia. Hay gente que es muy respondedora. Ese ojo, porque si respondió mucho con baja, era el que me podía hacer lío. Y hay gente que no hizo nada y lo llevó a 300. ¿De acuerdo? Vayan lento y por abajo. Si se llevan eso de la charla, me sobra. Condiciones que deberíamos solo usar hipoglicemiantes cuando tienen más de 3, más de 10, más de 11, porque esos son los pacientes que van a cristalizar, lo van a meter en el riñón y van a hacer litiasis, van a hacer falla renal. En los que excretan más de 100 miligramos por día en el glicosuria 24 horas y los pacientes que van a recibir quimioterapia. Estas serían las únicas condiciones en las que hay evidencia. Por lo tanto, cuando yo les pregunté si lo tratan, todos dijimos lo tratan, pero me dijeron alopurinol. Entonces yo creo que hoy ustedes van a cambiar el concepto, que no lo van a tratar con alopurinol de entrada, excepto en algunas condiciones muy puntuales. Estoy hablando de lo asintomático, no estoy hablando ni del tofo, ni de la gota, ni de la litiasis. ¿De acuerdo, no? Bueno, pero ustedes tienen un montón de herramientas para tratar, porque en el consultorio de medicina, de clínica médica, el gotoso, el obeso, el hipertenso, el diabético,
tiene un montón de situaciones comórbidas, y que si ustedes tienen que usar antihipertensivos, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, los bloqueadores del calcio, ustedes van a estar actuando como hipoglicemiantes. Si tienen que utilizar antidiabéticos orales, la metformina lo es, pero ahora les voy a hablar algo de los inhibidores del receptor de sodio y glucosa de tipo 2, de las glifosinas. Si tienen que usar hipolipemiantes, las histatinas y el fenofibrato son hipoglicemiantes, si bajamos de peso. La aspirina, tengan cuidado en baja dosis, que es hiperglicemiante, en alta dosis no la usamos. Y en la dieta, si vamos a evitar las proteínas animales y las vísceras de animales, el consumo de alcohol. ¿Por qué el alcohol? ¿El alcohol tiene purinas? No tiene purinas el alcohol. Entonces, ¿por qué lo vamos a suspender? Porque lo que el alcohol hace es un altísimo consumo de ATP en el hígado para metabolizarse. Entonces les produce mucho AMP. El problema es ese, el alto consumo energético. Y si el alcohol no tiene purina, y no hay alcohol. La cerveza, en cambio, tiene guanosina, que termina en guanina, y eso sí puede dar más crisis gotosa. Entonces, bajo consumo de alcohol y tengan cuidado con la cerveza. Los refrescos, los jugos azucarados, la fructosa, eso yo creo que de hoy, después de lo que les dije, si no preguntan si toman la coca todos los días, me parece que ya eso se lo van a preguntar y van a insistir mucho. El pérdida de peso repentina, el ejercicio vigoroso, la deshidratación. Pero fíjense cuántas cosas tienen para tratar. Inhibidor del cotransportador de sodio y glucosa de tipo 2. Lo usan en el consultorio, carito, pero lo usan todos los días. Fíjense todo lo que les mejora. Si hay alguien que le va muy bien, yo hay 2 remedios que en la vida vi que hagan cosas excelentes. Uno, el corticoide, cuando vos tenés la artritis y te la sacan el acto. Y la otra, mi madre, que tiene 87 años, con la cual vengo de hablar, mi hijo mayor es médico, la veía internando, insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca. Tiene una FA, garantizaba un poquito la FA, un corazón al límite, ecocardio bastante lindo, pero con una falla diastólica. Cuando las guías dijeron que había que utilizar alguna de estas drogas en la insuficiencia cardíaca, yo desde que usaba dapaglifosina nunca más le vi un edema, no la escuché quejarse de disnea. Se da la vuelta a la manzana con mi otro hijo, que es profe de educación física y entrena, con casi 90 años, y cuando la vi en un video haciendo abdominales me puse a llorar. Esas cosas que a mí... Y cuando me puse a estudiar esto, claro, te va a hacer bajar de peso, te da un balance calórico negativo, te baja la grasa epicárdica, te disminuye la inflamación. Te baja la glucosa, la inflamación que podría dar la toxicidad de glucosa, te mejora el daño endotelial, va a mejorar esto. Te va a mejorar la natriuresis, va a disminuir el volumen plasmático y te va a mejorar la falla cardíaca. Y en el tema que nosotros estamos hablando, te va a aumentar la uricosuria y te va a disminuir el ácido úrico plasmático. Entonces, estos pacientes teóricamente tendrían menos crisis de gota. ¿Por qué lo hacen? Y volvemos a los transportadores. Estas drogas aumentan la cantidad de glucosa en orina, son glucosúricas. Y cuando hay mucha glucosa en orina, ¿qué quiere hacer el organismo? Reabsorberla. Entonces usa el GLUT9. ¿Pero qué hacía el GLUT9? También usaba el ácido úrico. ¿Y qué empiezan a hacer? Compiten. Si yo tengo mucho soldado de glucosa y poco soldado de ácido úrico, me ganan lo de glucosa y los ácidos úricos se van por la orina. Y ahí te actúan como hipoglicemia. Por eso esos pacientes, cuando ustedes los miran en el tiempo y los miran, por ejemplo, con la semaglutida y los comparan, van a bajar de peso los dos, van a mejorar la glicemia los dos, pero los inhibidores del cotransportador no te van a hacer nuevo evento gotoso. Y fíjense ustedes, cuando lo siguen a 5 años, ¿qué pasa con los tiempos libres de flare, de gota, con los inhibidores de los cotransportadores? Los pacientes no hacen más crisis gotosa. Entonces, diabético con hiperglicemia, chicos, cambia. Y les termino esta primera parte. El doctor vino a escuchar algo clínico, yo le hablé algo metabólico, pero creo que es para la clínica diaria y de quienes están todo el día viendo nuevas drogas y nuevos manejos, cómo uno debe estudiar el porqué de las cosas y el por qué un medicamento actúa. ¿Qué pasa si yo al ácido úrico lo bajo demasiado? Cuando utilizo un hipoglicemiante, mi objetivo tiene que ser una glicemia por debajo de 6. Entonces, te dio 2 con 1, está espectacular, seguí con 300.
Guías del Colegio Europeo de Reumato. Los pacientes, los hiperglicemiantes, debemos buscar 6. Niveles por debajo de 5 facilitan una más rápida disolución los que tienen TOFO. Me pongo contento de que estofacio que tenga 5, se va a disolver más rápido, va a desaparecer. Pero por favor, tengan muchísimo cuidado de bajar de 3 miligramos por decilitro. No es recomendado. ¿Por qué no es recomendado? Porque hay estudios que dicen que el ácido úrico puede proteger de enfermedades neurodegenerativas. Es el antioxidante y el inmunomodulador del sistema nervioso central. Si ustedes miran, y se los voy a agrandar, el paciente que tiene ácido úrico en valores normales es protector de demencia. Fíjese que el ratio es 0,58, pero te baja 40%, 50% riesgo de demencia, esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson, neuromielitis óptica. Y si se lo bajas mucho, le aumentas el riesgo de esto, porque le estás sacando el antioxidante natural. Entonces, William Nord decía que definía la medicina como la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Yo creo que le dejé más incertidumbres, pero es probable que en el futuro uno pueda modificar esta conducta. Se trata, quizás no con allopurinol de inicio, con dieta, con peso, no tabaco, disminución de consumo de alcohol, disminución de la fructosa. Si es diabético, puede usar metformina o puede usar un inhibidor. Si está hipertenso, uno que sea úrico-súrico. Y con eso ustedes están normalizando la glicemia sin haber usado el purinol. Gracias. Si quieren, ese código QR tiene la bibliografía que se usa en la charla. Igual yo les dejo siempre todo, es un regalo. La charla la subimos al yo todos los años les regalo las charlas, así que las tienen. Eso me lo enseñó el profesor Batagliotti, mi maestro. Vos podés tener todos los errores que quieras en la vida, pero nunca seas mezquino cuando tienes que educar a alguien. Así que, si les sirve el consejo del profe, se los dejo también. Bueno, no sé, ahora toman un cafecito, pregunten lo que ustedes quieran, ¿eh? Total, yo hasta mañana no me voy. ¿Les puede cambiar un poco la idea de lo que yo les dije? Sí, vas a preguntar, yo te interrumpí. De los diuréticos, las tiacidas son las que no estarían recomendadas. Excelente, qué bueno, me lo olvidé en la charla. Qué bueno que me lo recordaste. Las tiacidas, ¿qué hacen? No aumentan el ácido úrico, bloquean el URAT1, que es el excretor. Entonces, ahí te produce el aumento del ácido úrico. Ayer, en lo que les conté en la charla con el presidente de clínica, yo les mostraba 4 manos con compromiso de interfalángica distal con artrosis, con nódulos de Heberdin. 4 artrosis, uno le sacaba una foto a una tía mía que era acá de Regalí. Y una que tenía 4 pompones así en los dedos con 2 puntos blancos, la radiografía llena de erosiones, eran tofos. Porque el ácido úrico hace leña el árbol caído, le encanta. Y otra era una señora que tenía los mismos nódulos, pero un pompón rojo que hervía, que el dolor, y dije, ¿qué hiciste? Benilda, me acuerdo el nombre. El doctor de cardiología me cambió el remedio de la presión hace unos días, doctor. Tenía un sartán más hidroclorotiazida. Hacía una gota aguda en el Heberdin. Cuando ven un nódulo de Heberdin de artrosis que está hinchado así, no le den antibiótico. Bueno, ahora si tiene fiebre pues está infectado, ¿no? Si clavó la espina de la rosa. Pero piensen también que puede ser una gota aguda en el nódulo de Heberdin. Eso te lo hace la tiacida. Qué bueno que lo recordaste, ¿no? ¿Y hay algún otro fármaco que...? Sí, bueno, hay algunos que usamos nosotros en reumato. Yo utilizo efrunomide, que es una droga que se utiliza para artritis reumatoidea, y también bloquea el URAT1 y te aumenta mucho el nivel de ácido úrico. Y la otra cosa peligrosísima, pregunte que el paciente no esté tomando azatioprina. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le dan allopurinol a un paciente que toma azatioprina, interfiere muchísimo el metabolismo y el nivel de azatioprina en sangre, 2000 blancos, 1000 blancos te quedan después. ¿De acuerdo? Entonces, voy a utilizar un hipoglicemiante. ¿Qué está tomando? Y yo tengo un trasplante renal o tengo un lupus, estoy tomando azatioprina. No puedo usar inhibidores antinoxidasa. Qué bueno lo importante, porque se me estaba yendo algo importante de las drogas. Los chicos están en el HOSPI.
hacen guardias. ¿Lo llaman de cirugía por alguna crisis gotosa de vez en cuando, los postoperatorios? No, tienen todo paciente espectacular. O ese otro factor de riesgo, el estrés quirúrgico. El estrés quirúrgico, a veces los pacientes encadenan crisis gotosa. Entonces dicen, no va a sangrar, está con el parir, no le quieren dar antiinflamatorio. Bueno, el paciente chorritín de un esteroide le saca de la crisis y el problema no es tratarlo ahí. Dice, bueno, dale para bajar el ácido úrico. No es de nada. Lo único que vas a hacer cuando vos movilizás todo el depósito de ácido úrico, le aumentás la concentración. El riesgo del ácido úrico para la crisis de gota es el aumento brusco y el descenso brusco. Por eso nunca se trata una gota aguda con un hipoglicemiante. AINE, colchicina, esteroide, lo que ustedes quieran, lo tienen apagadito un buen tiempo, le asocian, pueden poner colchicina, le asocian el hipoglicemiante a la colchicina, van juntitos de la mano, cuando están en 6, sueltan la colchicina y se queda solo con el upurinol. 6 meses de colchicina tranquilamente lo pueden usar. Con el paciente que tiene enfermedades autoinflamatorias, con la fiebre mediterránea familiar, usa colchicina toda la vida. Nosotros en vasculitis cutánea, por el inmunomodulador usamos colchicina en baja dosis, lo usan prácticamente